día, buenas tardes a todos. Nos presentamos. Bendiciones a todos, mi nombre es Marcela Rondó, soy pastora de Sociedad Cristiana Nueva Identidad junto a mi marido, Ariel Melgarejo. Bendiciones. Y bueno, agradecemos al Centro de Adoración, al apóstol Juan Palumbo y a nuestra profeta y padres espirituales Verónica Pereira, que nos hayan convocado. Y bueno, más que agradecidos que podamos llevar la palabra. Amén. ¿No? Lo que Dios nos viene hablando en este tiempo. Amén. Así es. Vamos a orar. Bueno, el que está del otro lado, acompáñenos en esta oración que vamos a hacer. Creemos que antes de hacer algo, el que se tiene que entronar es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y cuanto más en este momento tan especial que estamos viviendo como sociedad, poder estar de la mano de Jesús pegados a Él y buscando de su presencia. ¿Oramos? Oramos. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gobierna nuestras vidas, Jesús. Quitando y arrancando todo lo que no te pertenece. Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Señor. Quita y arranca todo lo que no sea ahora. Tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. ahí en los aires, tu gloria y tu poder, Señor, esté descendiendo. Señor, en el nombre de Jesús. Rompo, quiero, parto y arruino toda oración, toda maldición, todo juicio lanzado en contra de nuestra vida, en contra de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, en contra de las iglesias. En el nombre de Jesús, se quita Espíritu Santo, esté hablando al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, llena este lugar, llena cada casa, cada uno de los que están escuchando, Señor. Llena sus casas de tu gloria, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, Señor. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Desciende, Espíritu Santo, Santo. desciende, Espíritu Sí, de Dios. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, abre los oídos, los espirituales, abre los ojos espirituales, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, trae entendimiento, Señor, abre nuestro entendimiento. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, revela los corazones, lo que en esta tarde queremos impartir, lo que Dios nos habló, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que llegue al corazón de cada uno de los que nos escucha. Señor, en el nombre de Jesús, trae libertad sobre esta nación, libertad sobre nuestro pueblo, libertad, Señor, sobre aquel que te busca, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia, mi Dios, la pandemia. Señor, que el Espíritu Santo ahora esté fluyendo, Señor. Trata con el que tengas que tratar, trata con el que tengas al que le tengas que hablar, mi Dios. En el nombre de Jesús, revierte, transforma, Señor, quebranta corazones, Señor, quiebra rodillas, mi Dios. En el nombre de Jesús, que te anhelen, que te busquen, Señor. Nos introducimos en un nuevo tiempo, mi Dios, donde tu palabra va a ser lo más importante, donde viene un gran avivamiento, mi Dios, en el nombre de Jesús, sobre Argentina, sobre cada nación, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sabemos que, Señor, necesitamos de ti, que sin vos, Señor, no somos nada. No podemos hablar, no podemos caminar, Señor. Sabemos que vos sos la fortaleza de nuestra vida, nuestra roca fuerte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso en esta tarde, Señor, Espíritu Santo, fluya como nunca, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Abre, Señor, el entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Palabra, Señor, para nuestras vidas, Señor, palabra para tu vida, donde la libertad va a fluir de una manera especial. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos elegido, gracias por tu llamado, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Ahora, te damos gracias. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Bueno, hermano, hermana, los saludo con la paz del Señor. Bendiciones a todos aquellos que se están conectando. Bendigo a cada uno de los hermanos que están presentes desde el otro lado. Le damos gracias al Señor por poder estar en medio de esta maratón, de esta maratón de palabra, de ministración, que el Señor está yendo en este momento, ¿no? Y hoy, mientras hablamos un poquito, el Señor nos estuvo ministrando, ¿no?, con respecto a la columna vertebral que Él nos dio,
para abrir en el ministerio. Como sabrán todos ustedes, nuestro ministerio se llama Sociedad Cristiana Nueva Identidad. Nuestros padres espirituales son Juan Manuel Palumbo y Verónica Pereira. Y el ministerio nació a través de un testimonio que tanto el apóstol como la profeta seguramente lo conocen. Y me gustaría que en este momento mi esposa pueda contarlo, porque creo que es fundamental la identidad. Y no solamente la identidad espiritual, ¿no? Sino la identidad biológica, por lo cual el Señor nos trajo, ¿no?, a este mundo a través de nuestros padres biológicos. Y le voy a dar parte a mi esposa para que puedan contar este testimonio. Bueno, en realidad la iglesia nació a través de la fundación. La fundación se llama Nueva Identidad y hace poco tiempo atrás nació Sociedad Cristiana Nueva Identidad. Nosotros, a través de mi testimonio, Dios nos habló que teníamos que abrir la fundación. Yo fui robada y vendida en el año 63, me robaron de los brazos de mi mamá y Dios tuvo que hacer un gran milagro en mi vida, ¿no? Yo me identifico mucho con Moisés, ¿no? Moisés también fue abandonado, él fue abandonado por amor, ¿no? Pero en mi caso yo fui robada. Mi mamá tenía 12 años, soy fruto de una violación y bueno, Dios me trajo, me buscó, me encontró y bueno, hace casi 30 años que no me aparto de él. Pero también tuvo que sanar mucho, porque el apropiado somos apropiados, no somos adoptados. El apropiado es aquel que se anota como hijo propio y que es anotado como hijo propio y que es criado por otra familia. El adoptado no, el adoptado tiene es entregado a través de un juez, tiene un expediente y demás. Nosotros no. Nosotros somos como los de la dictadura, nada más que somos fuera de la dictadura y como dice en la palabra, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Nos lo ven como algo bueno, ¿no? El arrancarla de los brazos a una mamá, por más que sea chica, como fue mi mamá, pero normalmente buscan personas vulnerables, como las madres solteras, como personas que están en pobreza, y la manipulan a través de bajarle la autoestima, no vas a poder, no querés, o directamente al no conseguir lo que estaban buscando, persiguen ese vientre, ¿no? Hasta que nace el bebé y después, nos roban. Mi mamá prácticamente la obligaron a abortar, pero ella no tomó ni el té, ni fue al médico, ni nada. O sea que la persecución vino desde el vientre de mi mamá y aún cuando yo estaba en su vientre quisieron matarme. Pero bueno, Dios tenía otro propósito en mi vida. Y así nació el llamado de la identidad. Dios tuvo que sanar muchísimas cosas en mi corazón, desde el dolor que tuve en el vientre de mi mamá, el temor, por ejemplo, entre otras cosas, hacia una persona que se alcoholizaba al lado mío, el terror a las monjas, y no entendía por qué, hasta que, por milagro encontré a mi mamá, como dije antes, no tenía ningún tipo de datos, pero sirviendo al Señor, dando una charla de concientización, me dijeron, yo nací en San Pedro, en el hospital de San Pedro, me dijeron, el anfitrión me dice, mira, acá no va a venir nadie porque hay una persona que en la esquina que hace abortos y que a la vez trafica chicos. Obviamente la persona que hace abortos trafica chicos, le da más plata traficar chicos que hacer abortos, ¿no? Por eso persiguen a esas madres. Fui a la casa de una viejita, donde ella había trabajado en el campo, y conocía mi historia. Y ahí ella me dio el nombre de mi mamá. Y ahí la busqué, la encontré, y pude abrazarla, y ahí me enteré de cómo había sido la historia. No era la historia que me habían contado, de que era mala, de que de que se prostituía, de que qué sé yo, cuántas cosas más, sino que había
había sido una mujer, una nena, que había sido violada a sus 12 años y que yo había sido robada. Entonces, crecimos, mejor dicho, en el medio de una mentira, ¿sí? Y las mentiras tienen patas cortas, digo yo, pasaron 40 y pico de años, pero bueno, 48 años. Pero Dios quiso hacer el milagro en mi vida. Y bueno, y así nació nueva identidad primero y posteriormente vida cristiana, nueva identidad. Así que ahí. Amén. Bueno, con respecto al testimonio que nos contaba Marce, ¿no? Testimonio muy fuerte sobre su vida, ¿no? Lo que ella vivió durante el vientre de su madre, lo que la rodeó. El Señor nos dio una palabra y nos mostró cómo sería la columna vertebral de nuestro ministerio, que es la vida de Moisés. Quiero compartir la palabra en el versículo y capítulo 2 de Éxodo, donde vemos lo que lo rodeaba a Moisés, ¿no? Vemos el nacimiento de Moisés, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. El versículo 10 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo: la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora, tomándonos desde el testimonio de Marce y de lo que ella vivió, ¿no? Hay algo muy particular con respecto al nacimiento de Moisés. Vemos el nacimiento de Moisés en el capítulo 2 de Éxodo, pero anteriormente al nacimiento de Moisés, el faraón había escrito un decreto para que matase a niños de 0 a 2 años. Es prácticamente el mismo decreto que había puesto Herodes para matar a Jesús. Ahora, fíjense, leyendo un poco la palabra, dice que ya desde el vientre de la madre Moisés sufrió persecución. O sea, trayéndolos a este tiempo, ayer hablábamos con Marce con respecto a la persecución. ¿Qué sentías vos? O sea, en el vientre de tu madre. Todo lo que sentimos en el vientre de nuestra madre se traslada. Hablaba del miedo, ¿no? De uno de los tantos temores. El miedo a la persona que estuviera al lado que se alcoholice es precisamente porque, bueno, mi papá biológico, o sea, el padrastro de ella, la violaba permanentemente aún estaba embarazada.
Y otro miedo, otro de los tantos que tenía, era que tenía terror a las monjas. ¿Y por qué tenía terror a las monjas? Porque fueron las que me arrancaron de los brazos de mi mamá y las que persiguieron a mi mamá durante los 9 meses de embarazo. Porque mi mamá la llevaban al colegio de monjas y quedaban internadas, la dejaban internada ahí, o sea, siempre la siguieron, ¿no? Y bueno, ahí está la persecución que hablamos, o sea, hoy se sigue trasladando a la actualidad lo que vivió Moisés. No soy yo la única, somos millones de argentinos que pasamos esta situación y que se sigue trasladando, ¿no? Todo lo que la madre en el vientre sufre, la violencia, las violaciones, en el caso de Moisés, la persecución, y se traslada a nuestras vidas permanentemente, ¿no? Eso es un poco lo que, algunos de los temores que tuve, porque bueno, Dios me ha hecho libre de muchas otras cosas, de rechazo, falta de amor, un montón de cosas. Ya fueron tantas que Dios hizo mi corazón nuevo, ¿no? Amén, amén. O sea, con respecto a lo que es la persecución, la definición de persecución nace de una palabra griega que se pronuncia de esta manera, dioxi. Y miren la definición específica que tiene esta palabra. Buscar permanentemente a una persona para dañarla. Esa es la definición de persecución. O sea, quizá involuntariamente Marce sufría violencia, primeramente su mamá, ¿no? A través de que le hayan robado de los brazos de ella. Pero involuntariamente lo sufría ella como bebé. También. Y después siguió durante toda mi vida. Tuve padres, los padres del corazón, entre comillas, eran sádicos, eran violentos, por eso digo que Dios tuvo que sanar mucho. Eran manipuladores, no, Egipto era Egipto, sus valores era el dinero, sí. Era Egipto. Y la verdad que yo siempre, o sea, Dios nos va dando, a mi marido y a mí, nos va dando cada vez más sobre esto, ¿no? Porque no es a mí sola que le pasa, sino hay un montón de mujeres y hombres que tienen mi edad o son más chicos, porque esto no ha cesado, esto sigue, el robo de bebés, el tráfico de bebés sigue. Sí. Y no es que hay que ir a buscarlo a Santiago del Estero, a Jujuy, al norte, o acá, allá. No, acá a la vuelta. Nosotros vivimos en Ciudadela y sabemos que hubo casos en el hospital de Ciudadela que han sido robados, es más, Hospital Pena, Rivadavia, hospitales de capital. Así que no hace falta que lo vayas a buscar al norte, sino los tenés acá cerquita. Y eso pasó, ¿no? También con Moisés, porque, bueno, eligieron los chicos. Los eligieron, si bien Moisés fue abandonado, no es el mismo caso que el mío. Sí, no, justamente vamos a hablar sobre la segunda parte. O sea, el primer punto hablábamos sobre la persecución que sufrió incluso del vientre de su mamá, Moisés. En el segundo punto hablamos sobre el abandono. Y la definición de abandono es cuando uno... la responsabilidad que le corresponde a uno se la deja a otro. Pero en este caso vemos que en el versículo 3 dice que la mamá de Moisés, como no lo podía ocultar más, lo que hizo fue abandonarlo, pero no desde el yo no me quiero hacer cargo de él, sino desde el amor abandona a su hijo. Por eso muchas veces Marce nos explica y nos dice, ¿no? No podemos juzgar a las madres que abandonan, porque no sabemos qué hay detrás de esa mamá. Claro, porque, como dije antes, ¿no? A mi mamá le podría haber sido más fácil con sus 12 años abortarme. Y sin embargo no lo hizo. Evitó todo lo que pudo y gracias a Dios pude nacer el aborto. Porque le han hecho de todo y la obligaban y demás, y sin embargo ella me defendió con sus 12 añitos, era una nena, me defendió mi vida, ¿no? Y ese fue Dios a través de ella, porque Dios ya tenía un propósito sobre mí y sobre muchos de los
de los que somos apropiados. Quizás no todos conocen todavía el propósito que Dios tiene sobre su vida, todavía no lo han descubierto, pero Dios desde el primer día me empezó a hablar y cuando llega el llamado, llega, ¿no? Así como Moisés fue llamado a los 80, yo fui llamado a los 40 y pico. Amén. Bueno, con respecto al abandono, que quede claro, ¿no? Nosotros no podemos jugar a las madres que abandonan, porque no sabemos qué hay detrás de cada caso. Como le pasó a la mamá de Moisés. No le quedó otra a ella para guardar a su hijo, que hizo fue abandonarlo. Por ende, calculo que ninguno de nosotros como hijos de Dios vamos a juzgar a la mamá de Moisés por lo que hizo. Si no hubiese hecho eso, no hubiese tenido un Salvador, un libertador, Israel. Sin embargo, la mamá del corazón de Moisés no le pudo decir la verdad. No. Y se la dijo obligada cuando Moisés tuvo la crisis de identidad. Y como me pasó a mí, ¿no? Dios lo llevó a encontrar a su mamá biológica. ¿Sí? Sin saber quién era, sin saber cómo, se encontró con su mamá biológica. Exactamente Amén. Como me pasó a mí. Amén. Un milagro de Dios. Porque ni él conocía su nombre, él no sabía, y su mamá se lo ocultó, su mamá del corazón se lo ocultó toda su vida. Hasta que no le quedó otra que decirle sí, ella es tu mamá. Ahora vamos al tercer punto, que habla sobre la crisis de identidad que tuvo Moisés. En el capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 11, hay algo muy particular que muchos de todos conocemos, ¿no? En un momento dice que Moisés sale. Voy a leer, así. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, este es el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo a Faraón de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, la crisis de identidad que tuvo Moisés apareció en un momento, se calcula unos 40 años. Yo calculo que en su edad temprana seguramente tuvo preguntas. Sí, porque se siente que no perteneces a la familia, se siente que hay algo que no concuerda, que hay algo raro. Pero me venía recién, ¿no?, el hecho del desierto que pasó Moisés hasta que llegó a Madián. Amén. Y ese desierto, como apropiada, también lo pasé. Porque mucho en ese desierto nos preguntamos, ¿y qué hago? ¿Busco? ¿No busco? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo encaro? Uno tiene sentimientos encontrados con la mamá del corazón y con su mamá biológica, porque más allá de todo fueron los que nos criaron, los que nos educaron, los que nos hicieron quienes somos. Y tiene uno esos sentimientos de encontrados de amor y bronca, ¿no? No soportando las mentiras, ¿no? Y todas esas son cosas que quedan grabadas en nuestro corazón, hasta que, bueno, llega Dios y nos hace libres. Pero ese desierto que pasó Moisés hasta que llegó a Madián, y tuvo a alguien que le enseñó, que lo cuidó, que le empezó a enseñar, ¿no?, sobre Dios, y donde él empezó a ser libre. Pero todo un desierto de no sé cuántos años debe haber sido, porque yo creo que mi crisis de identidad empezó a los 14 en la adolescencia, y después pasó, me olvidé, después empezó a los 20 de nuevo, después pasó, me olvidé, y me empezó cuando tuve mis hijas, porque uno también piensa en las hijas, ¿no?, sobre las enfermedades genéticas. Yo siempre le digo, yo me enteré que era diabética, o sea, que mi papá biológico era diabético, y entendí por qué soy diabética, ¿no?, la genética.
La genética puede que despierte la enfermedad o no, pero si hubiese sabido que tenía esa cosa de que podía llegar a ser diabética, me hubiese cuidado de otra manera. Entonces es importantísimo conocer las raíces, es importantísimo conocer el origen biológico, ya no la identidad, porque la identidad uno termina siendo hija de Dios y amando a Dios con todo su corazón, pero mientras que no lo conocemos a Dios, estamos como en una cornisa que no sabemos bien cuál es nuestro camino, que no sabemos bien cuál es nuestra dirección, ¿no? Por eso la identidad es vital, conocer sus raíces, conocer el origen biológico es vital para el ser humano. Saben que mientras vos hablabas, Marce, hay algo muy particular, ¿no?, en la reacción de Moisés. Hay algún dicho que dice Marce, es que los genes gritan. Sí. Los genes gritan. Ahora, usted me preguntará, ¿cómo es eso que los genes gritan? Solamente vea la reacción que tuvo Moisés cuando vio a uno de sus hermanos, como dice, está escrito, la reacción que tuvo Moisés contra el egipcio. ¿Por qué? O sea, algo más fuerte que estaba en su interior gritó, que hizo que él actuara de acuerdo a ese grito. Es más, cuando viene gente y me pregunta, ¿no?, si lo podemos ayudar a buscar y demás, si es realmente, si las abuelas de Plaza de Mayo, con todos lo que tienen, ellas les cuesta encontrar a sus orígenes. Imagínense nosotros que no tenemos ni una base de datos. Es complicado. Complicadísimo. ¿No? Y es carísimo aparte. Es caro. Por milagro hemos encontrado cerca de 100 personas, ¿no? Pero fue por milagro. No fue porque, no sé, tenemos una base de datos o tenemos lugar para entrar a un banco genético, porque realmente el que quiera hacerse un ADN tiene que pagar, no es como no tenemos una ley que nos regule, y no creo que nunca la tengamos, porque bueno, a nadie le conviene, porque en el robo de tráfico de bebés hay hay médicos, hay jueces, hay fiscales, hay abogados, hay policías, hay parteras, médicos, hay un montón de profesionales atrás que llegan, hay políticos que llegan van a impedir que tengan esta ley, porque a nadie le conviene que salgan las cosas a la luz. Pero yo siempre les digo a la gente que me pregunta si los podemos ayudar a buscar, yo siempre le digo, ¿vos querés conocer a tu mamá? Fíjate que hay algo de tu mamá en tus genes que es propio de tu mamá. Y yo les cuento que cuando conocí a mi mamá, antes de conocer a mi mamá, yo le decía a mi marido, le decía al pastor, le decía, mi mamá tiene que haber sido militante, tiene que haber sido una mujer muy luchadora, ¿no?, por todo lo que yo había vivido, y además porque yo me preguntaba cómo voy a estar yo al frente de una fundación que lucha contra el tráfico de bebés. Cuando la conozco a mi mamá, mi primera pregunta fue, más allá de abrazarla, de llorar, de acariciarla y un montón de cosas más, mi pregunta fue si ella había sido militante. Y ella me dijo que sí, que había sido de la... O sea, y le pregunté cómo había sido su vida, y había sido una vida muy luchadora, una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Entonces, en el temperamento lo mismo, o sea, soy muy parecida a mi mamá. Entonces, los genes gritan, las maldiciones generacionales en Dios se rompen, pero los genes están. Y los genes gritan y son los que hacen que tu personalidad, ¿no?, sea parte de la personalidad de tu mamá biológica. Bueno, con respecto a Moisés, su reacción, lo que también veo que se manifiesta, ¿no?, lo habíamos leído en el versículo 14-15 de Éxodo capítulo 2, la reacción de Moisés, dice Moisés huyó delante del faraón. O sea, después de la crisis de identidad que él tuvo, la primera reacción que tuvo fue tener temor. O sea, porque imagínense, había en su interior una lucha interna. O sea, justamente una lucha interna
que no estaba resuelta esa lucha. Claro, yo pude buscar recién a mi mamá biológica, no buscar porque ya cuando empecé con la fundación ya la había entregado y dije, lo voy a hacer por los demás. Pero cuando empecé con la fundación, mi mamá del corazón ya había fallecido. Porque habla de esa lucha interna, ¿no? Ese temor de bueno, a ver si la confronto, si le digo, y se va a enojar, y qué sé yo, cuántas cosas más allá de que mis padres biológicos, mis padres del corazón hayan sido sádicos, y yo fui muy maltratada física y psicológicamente. Pero tenía ese amor, ¿no? Esa ¿no? Cosa de esa lucha interna de decir, los quiero, pero a la vez me pasa tal cosa. Y entramos en temor, ¿no? Incluso no solo el temor a lastimar, o a que nos reten, sino el temor a abrir esa puerta, ¿no? Esa puerta desconocida, ese secreto tan bien guardado que tienen las familias, ¿no? Y de ese temor de abrir esa puerta que desconocemos, ¿no? Ese futuro, ese pasado desconocido. Y no podemos ser libres del pasado si lo desconocemos, no podemos ser libres de algo que desconocemos. Entonces, al abrir la puerta, ahí es donde viene el temor, y porque uno dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo va a reaccionar? ¿Y me rechazará? Y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? O sea, entra toda otra crisis más, ¿no? Que ahora hablamos del punto 4, que habla del temor, del miedo, y hablamos del punto 5, que está en el versículo 16 al 22 del capítulo 2 de Éxodo. Y para no leer, voy a sintetizar. En el momento que Moisés reacciona por su crisis, ¿no? Que le entra el temor, los miedos por esta crisis. En el momento que él pasa por el desierto, llega a Madián, se encuentra con la hija de este varón que fue su suegro, Yetro. Pero analicemos la situación. En el momento que él agarra la crisis, ¿en qué posición estaba él? Él era un príncipe de Egipto, ¿no? Bueno, de tener todo, no tuvo nada. O sea, la pérdida. No sé si les toca a los que no tienen identidad. O sea, crecieron en un lugar donde... Una cultura diferente. O sea, claro, una cultura diferente donde, te implantaron algo que no es tuyo. Que después volvés a las raíces. Claro. Porque yo cuando llegué al Señor, si bien mi familia estaba muy bien económicamente posicionada, pero yo siempre digo, cuando yo llegué al Señor no tenía nada. Llegué sin nada. ¿Por qué? Porque había perdido todo. Pérdida. Absolutamente todo. Es pérdida, como le pasó a Moisés. Había perdido la salud, porque tenía agorafobia, depresión, o sea, se me manifestó la crisis a través de eso. Me había divorciado. Lo único que tenía era mi casa hipotecada. De tener 3 autos, me quedé sin ninguno. De tener dos terrenos en el country del Banco Provincia, un departamento en Bartolomé Mitre y Montevideo, de tener mi casa. Perdí todo, absolutamente todo, y terminé con mi casa hipotecada. Y no solo con mi casa hipotecada, sino que no tenía ningún servicio. O sea, estaba enganchada por mi enfermedad, porque no podía trabajar, entonces es como que, bueno, había perdido hasta mi sueldo, o sea, cobraba lo mínimo. Y eso no me alcanzaba para nada, no me alcanzaba ni para pagar la hipoteca de la casa. Y la vecina de al lado me pasaba la manguera para que yo pudiera tener agua. Tenía mis 2 hijas chicas, una tenía 1 año y medio y la otra tenía 5, y quedé sin nada, o sea, y no es porque mi ex marido trabajaba ni nada por el estilo, sino mi ex marido no trabajaba, o sea, no tenía ingresos, de parte del sostén era yo. Pero cuando perdí hasta mi salud, ahí, bueno, llegué sin nada como Moisés. La palabra de Dios dice, ¿no?, que cuando le nació el primer hijo, le puso Gersón porque él era forastero. O sea, estaba en un lugar que no era su lugar. Y uno crece en una cultura diferente, porque yo estaba llena
mi familia estaba muy, muy bien económicamente y obviamente yo seguí la línea hasta que, bueno, perdí todo y así llegué al Señor, sin nada, con las manos vacías y Dios me fue devolviendo, como dice la palabra, el doble de lo que el diablo me quitó. Y bueno, y acá estamos. El punto 5 habla de aflicción, de volver, como decías vos, volver a las raíces. A las raíces. La palabra de Dios en el versículo 23 al 25, en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25, habla de que, bueno, en el momento que el faraón falleció, dicen que los hijos de Israel gemían por aflicción por lo que estaban viviendo. Y dice que el Señor oyó la aflicción del pueblo. Y oyó porque miró que estaba en aflicción. ¿Qué hace el Señor con respecto a la aflicción? Cuando digo el punto 5, aflicción, hablo de Moisés. Yo calculo que Moisés sentía en su interior de que estaba sufriendo. Porque después, dice en el capítulo 3 de Éxodo, está el llamamiento de Moisés. O sea, Moisés fue llamado en el momento en que el Señor vio la aflicción de su pueblo. Moisés, ¿de qué pueblo era? Volver a las raíces. Claro, porque con respecto a lo que hablé antes, ¿no? O sea, lo que no dije fue que mi mamá biológica vivía en un barrio muy vulnerable, casa de chapa, o sea, un barrio muy vulnerable. Aún ella me contaba que a veces, cuando no tenían trabajo en el campo, tenía que salir con mis 7 hermanos, tenía que salir a pedir, porque si llovía o la cosecha no había cosecha, ¿no? Porque ella juntaba arvejas, duraznos, bueno, todo lo que se junta en el campo, se cosecha en el campo, a veces no había. Y si ella no iba a trabajar, no cobraba, porque cobraba por día. Entonces mis hermanos tenían que salir a pedir, porque si no tenían para comer. Y yo en este tiempo con la fundación hemos recorrido varios barrios muy vulnerables y realmente yo me sentía cómoda. Nunca me sentí cómoda en medio de embajadas, en medio de ostentaciones. Nunca me sentí cómoda, siempre sentí como que no era mi lugar. Pero sí me sentía muy bien en barrios vulnerables, en barrios bueno, como La Loma, La Tosquera, La Matanza, bueno, barrios al Libertador, barrios vulnerables realmente, donde las madres de esos lugares, las mujeres, también están vulnerables a que le saquen los chicos, ¿no? Amén. Hablamos del punto 6, que habla sobre la aflicción del pueblo y el llamamiento de Moisés, que sería el punto 7, pero fíjense en qué momento fue llamado Moisés, en un momento de aflicción. Cuando hablamos de que los genes gritan, hablamos de esto también, Hablamos del llamamiento también, porque el gen que nosotros tenemos, como dice la Escritura, que del vientre de nuestra madre, o sea, él tuvo en memoria nuestro nombre, quiere decir que los genes son de parte de Dios también. Y que en el momento que tuvo la crisis Moisés, eran los genes que estaban activados. Genes biológicos estoy hablando, no espirituales, biológicos. Es más, en medio de la aflicción es donde Dios nos prepara. Donde hay todo un proceso en donde Dios nos prepara, Dios nos enseña, Dios nos hace nuevos, ¿no? Porque tiene que formarnos y arrancar el dolor, arrancar la angustia, arrancar las broncas, arrancar la soledad, ese desierto, ¿no? De preparación. No sé cuántos años habrá tenido Moisés de preparación, pero si Dios lo llamó a los 80, fueron 40 años de preparación. 40 años de preparación, ¿no? Y Dios a mí me llamó con la fundación, yo tenía 45. Entonces, es como que, sí, que uno, por eso digo que me identifico mucho con Moisés, porque bueno, si bien son distintos escenarios, pero la situación es
muy parecido, o sea, los procesos son muy parecidos, por no decir iguales. Bueno, vamos a entrar a un punto que es bastante controversial, que habla de la confrontación. Cuando el llamamiento se hace, o sea, Dios llama a Moisés, lo envía a hablar con el faraón, con su familia, en este caso. ¿Y qué hace él? Confronta con el faraón, que era casi su hermano. Y eso, la confrontación dentro de la persona que es apropiada y en la persona que le falta la identidad biológica, es normal. Bueno, yo confronté a mi mamá varias veces, mi mamá del corazón, y le preguntaba y ella me decía que no sabía nada, o sea, y se enojaba, ¿no? Pero bueno, el enojo era real. Imagínate que un robo de bebés no es algo bueno y doloroso, ¿no? Porque bueno, yo la entiendo, no la puedo juzgar porque entiendo que ella no podía tener hijos y demás, no la puedo juzgar, ¿no? Porque a veces las intenciones son buenas, pero parecen buenas, pero no lo son tanto, ¿no? Quizás ella tuvo la intención de algo bueno, pero bueno, no salió porque no le dijeron el después, no le dijeron las reacciones en la adolescencia, no le dijeron cómo iba a tener que confrontar con esto toda su vida. Y aún en el lecho de muerte de mi mamá, me acuerdo que mi mamá siempre se enfermaba, pero siempre salía de la situación. Ella tenía 80 años ya, no, más de 80, 85 años tenía. Y me acuerdo que antes de que le pusieran respirador artificial, y yo creyendo que ella iba a salir también de esta, como había salido de otras, le pregunté, ¿nunca me vas a decir quién es mi mamá biológica? Me dijo, jamás, porque está todo bien guardado. Entonces, esos secretos que se llevan a la tumba realmente terminan dañándolos. No solo dañan al apropiado, sino también se dañan ellos mismos, porque es algo que no lo pueden digerir, es algo que no lo pueden masticar, como nosotros, las crisis, ¿no? Es justamente hablando sobre el daño, la confrontación lo que lleva es daño colateral. Claro. O sea, justamente en el punto 8 hablo de eso, del daño colateral. Ahora, el otro día, hasta las 4 de la mañana me tuvo el Señor hablando con respecto a todo este tema que estamos desarrollándolo ahora. El Señor a mí me decía, digo, ¿vos creés que a Moisés no le dolía confrontar con quién era casi su hermano? ¿Vos creés que no era para él doloroso estar delante de quien era la persona con la cual él creció y se crió? ¿Vos creés que él no le dolía? Y esto hablando en plano natural, porque podemos decir, sí, la figura de Faraón es del diablo, Egipto es la figura del mundo, podemos hablar de eso, pero en este caso estamos hablando de la parte natural, la parte humana, como dice la Escritura, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, o sea, Moisés también estaba sujeto a pasiones, al igual que nosotros, era humano también. Ahora, justo sin hablar con ella, lo que hablamos, ¿no? La confrontación lo que trae es daño colateral. O sea, daño involuntario que en este caso lo produjo justamente el silencio, la mentira. Y en este caso yo lo veía desde el dolor, desde un Moisés humano que estaba confrontando con su hermano de corazón en este caso. Sí, en el caso de Marce, con su mamá de corazón. No, porque el sentimiento existe. O sea, por más que se hayan comportado mal, por más que haya pasado lo que haya pasado, el sentimiento existe. Y bueno, como vamos de 10. Terminando. No, estamos bien igual, Sí, pero me gustaría hablar un poco de las crisis, de las plagas, de todo lo que está pasando. Sí. Si hay alguna pregunta, bueno, los teléfonos son 5134-1153. O si no, tenemos el de Centro de Oración también. 11-3196-5125. Cualquier cosita. Cualquier cosa que necesiten pueden hablar con nosotros, no hay problema. Y cualquier pregunta y lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar.
¿no? Porque más que nada en lo que es la identidad es la contención y ayudar a ser libre a la persona. No hay otra. Y el único que nos hace libres de toda la aflicción, de toda la crisis, es Dios. No hay otra que aferrarnos a Él y que pueda sanar nuestro corazón como lo hizo conmigo. Por eso el proceso es tan largo, porque Dios tiene que sanar las heridas desde el nacimiento y desde el vientre de nuestra madre. El apropiado es una persona muy conflictiva, es una persona que aún le cuesta relacionarse con los demás. Y habiendo vivido tantos años en la mentira, yo sentía que todo el mundo me mentía, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos, o sea, no soportamos la mentira ni las injusticias. Entonces, las crisis de identidad son complicadas. No tengas miedo, no estás mal si estás pasando por esta situación. Dios te puede hacer libre, Dios te puede cambiar, Dios puede sanar tu corazón como lo hizo conmigo, y aún porque no puede encontrar a tu mamá biológica o a tu papá biológico o a los dos o a quien estés buscando, ¿no? Porque a veces nos falta esa pata, ¿no? Quizás tenemos a nuestra madre pero no tenemos a nuestro padre, y a veces no tenemos a nuestro padre y no tenemos a nuestra madre, y otras veces no tenemos a ninguno de los dos. Entonces muchas veces nos falta esa pata de la mesa, digo yo, para poder tener una estabilidad emocional, ¿no? Pero bueno, la estabilidad, quiero animarte a que la estabilidad emocional sea Dios, sea Jesús. Amén. Que es el que te ama, el que te cuida, el que está. Yo cuando aprendí a aceptar a Dios como mi papá, y pasaron un montón de cosas, me sentí segura, me sentí tranquila, me sentí en paz, ya no tenía dolor, tenía amor, ¿no? Y Dios transformó todo ese dolor que tenía en amor. Dio vuelta a mi corazón de una manera terrible. Pero bueno, creo que está bueno hablar un poco también, aunque sea chiquito, sobre lo que está pasando. El otro día Dios me despertaba a la madrugada y hablaba, ¿no? Y el Señor me decía que el león ruge. El león es Él está rugiendo. Y si hasta este momento vos no te aferraste a Dios, aférrate a Él. Porque esta pandemia va a pasar, pero va a pasar cuando doblemos rodillas, va a pasar cuando nuestro corazón cambie, va a pasar porque Dios se cansó de la desobediencia del pueblo, se cansó de que no lo escuchan. Y creo que es tiempo de rendir nuestro corazón a Él. Amén. Y que podamos darle aquello, un poquito de todo lo que Él nos dio, porque realmente es devolverle, ¿no? Algo de lo que Él nos dio, porque Él dio a su Hijo, dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces tenemos que, esto es una plaga, a pesar de que muchos no lo crean, es una plaga, la pandemia es una plaga. Y fíjense como en la época de Moisés, que atacó a los primogénitos en ese momento eran importantes, eran lo más importante que tenían, ¿sí? Dios está sacando a muchos lo más importante que tienen, por ejemplo, el dinero, la economía. Dios nos está equiparando a todos para que todos dependamos de Él y ya no dependamos del hombre, sino que dependamos de Él y dependamos de la multiplicación. Amén. El otro día yo había comprado 1,800 kg de carne picada, y con ese 1,800 kg hice 24 empanadas, 18 canelones, lasaña, pastel de papa. Entonces Dios lo multiplicó. Con 1,800 kg hice todo eso, es imposible si te lo pones a mirar. Y así va a ser con tu dinero, no tengas miedo, pero solamente tenés que rendirte a Él, solamente tenés que aferrarte a Él, solamente tenés que saber que Dios está rugiendo, que el león está rugiendo, y el león es Él, porque Él está cansado de la maldad del mundo, está cansado de la hipocresía, está cansado de la mentira, está cansado de que no escuchen, porque Él quiere lo mejor para vos, Él te ama. Él te ama con amor eterno y quiere abrazarte, quiere cuidarte, quiere mirarte, quiere darte todo lo que vos necesitas. Pero lo único que necesitas es que vos le des tu corazón. Porque Él es un caballero y no se va a meter de prepo en tu vida. Pero sí quiere que vos le digas, acá estoy, animate a probarlo, animate a creer, animate a decirle al Señor, acá estoy, haz conmigo lo que quieres. Y Él va a hacer con tu vida lo mejor. No sé si vos crees. Amén. Volviendo al tema,
Si bien hablamos de Moisés, ¿no? Hablamos de su vida y lo que a él lo rodeó, pero esto es general, ojo, cuando hablamos de persecución hablamos de qué fue lo que te rodeó en tu vida que te hizo tanto daño, qué fue lo que hizo que te sientas abandonado o que hayas perdido algo, qué fue lo que hizo que te sientas perseguido, que te sientas en crisis, más allá de la identidad. ¿Qué te llevó a entrar en crisis? ¿Qué te llevó a tener miedo? Por todas estas cosas. Esto es a nivel general. Habíamos hablado sobre Moisés, sobre su vida, y esto es algo específico. Pero en general, ¿qué fue que te llevó a sentir todo esto? Y como dice Marce, es un tiempo donde vos tenés la oportunidad de abrir tu corazón y de poder aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu suficiente Salvador. Es un tiempo donde tenés que estar tomado de la mano de Jesús para salir de todas estas situaciones que te acabo de nombrar. Pero depende de uno, depende de la disposición que tenga uno delante del mensaje de salvación. Así que, Marce, me gustaría que ores. Vamos a orar. Para poner en la mano del Señor a todos los que nos escucharon, incluso a aquellos que no nos conocen, que se puedan sumar, que no conocen la palabra de Dios, que también se puedan sumar, que no tengan miedo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Sí, Jesús. Rendí tu corazón al Señor, Sí. porque Él te ama. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Sí. comienza a tocar a aquel Señor que en este momento está arrodillado, está Sí, cansado, está agobiado por las Jesús. situaciones. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los esté tocando, sí, Jesús. los esté guiando. Sí, Solo tenés que decirle a Él que lo papá. necesitas. Sí, Jesús. Decile ahí donde estás que lo necesitas. Sí, Hay una mamá que está llorando por su hijo. Sí, Jesús. Arrodillate o sentate, no importa de qué Sí, manera, Jesús. pero decile a Él, Sí, la Señor, te papá. necesito. Animate a decirle, Señor, te necesito. Sí, Jesús. Las oraciones, las lágrimas también son oraciones líquidas hacia Sí, Él. Jesús. Y Él te está escuchando. Sí. Él te escucha en todo tiempo y en todo momento, aunque Sí, vos Jesús. creas que no. Siempre hay gente alrededor de nuestras vidas Sí, Jesús. que Dios está hablando, que Dios se las está haciendo hablar para Sí, guiarte. Jesús. Lo importante es escuchar. Sí. Muchas veces nuestros caprichos, nuestra rebeldía, nuestra humanidad no permite que escuchemos los buenos consejos. Sí, Jesús. Porque muchas veces creemos que esos consejos Sí, son por bronca, por celos, porque Sí, no, sí. que dice, no, me está guiando mal, no, siempre tenemos ese no, porque somos humanos Sí. y creemos que lo que estamos haciendo está bien. ¿Por qué? Porque tenemos una venda en nuestros ojos. Señor, y en el nombre de Jesús arranca, Señor, toda venda, todo velo mágico, todo lo que está impidiendo que no te vean. Señor, en el nombre de Jesús arranca, Señor, de sus vidas todo aquello que no te pertenece, toda sordera espiritual, Señor, arrancada. Señor, abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales, que empiecen a verte, que empiecen a escucharte, que empiecen a sentirte, mi Dios. Señor, y en esta tarde, Señor, abrázalos con tu amor, abrázalos con tu misericordia, con tu paz. Señor, mostrarles que vos existís, que vos estás. Señor, que cada uno de ellos pueda tener un encuentro contigo. Señor, en el nombre de Jesús, aquel que tiene lenguas, Señor, ahora. Señor, el que no las tiene, Señor, dáselas. Y aquel que las tiene, que puedan empezar a hablar, que puedan empezar a fluir. Deja fluir tus lenguas, deja fluir el Espíritu Santo. Déjalo fluir y deja que te hable, deja que te mime, deja que te cuide. Porque Él nos ama con amor eterno. Él te escogió en el vientre de tu madre, así como lo hizo conmigo. Ahora, mi Dios, aquel que está, Señor, cansado, agobiado, que tiene dolor en su corazón, que tiene frustración, Señor, en el nombre de Jesús, quita y arranca toda frustración, todo dolor, toda angustia, toda desesperanza, toda falta de fe. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece al caído, fortalece al cansado, Señor, fortalece sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, y muéstrale que este es un tiempo, mi Dios, para avanzar, para crecer, para buscarte. Es una crisis. Y la crisis significa crecimiento. Señor, queremos crecer en vos, queremos crecer en tu palabra, queremos crecer en oración, queremos crecer en conocimiento, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos,
sentirte. Queremos que tu presencia sea tan real en nuestras vidas, Señor, que aquel, Señor, que no está con vos se pueda manifestar, Padre. En el nombre de Jesús, y podamos ayudarla a crecer, podamos ayudarla a avanzar, mi Dios. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión, rompe toda atadura, toda ligadura. Ahora, a lo humano, Señor, toda atadura a Egipto, a lo económico, ahora, en el nombre de Jesús, y Señor, y los ligo a tu corazón, a tu iglesia, a la dependencia de vos, mi Dios. En el nombre de Jesús, secamos toda vuestra de maldad. Ahora, en el nombre de Jesús, habla en sueños, mi Dios, aquellos que no te conocen, Señor, y aquellos que te conocen también, mi Dios. Trae revelación, ciencia, activa los dones sobre aquellos, Señor, que te buscan, sobre aquellos, Señor, que te sirven. Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo los dones sean activados el doble, Señor, porque sabemos que después de esto, de esta crisis, Señor, viene, Señor, el consuelo. Señor, donde tendremos que salir a las calles, Señor, a consolar, Señor, a abrazar, a mimar, llevando tu palabra, llevando tu amor, Señor, a aquel que lo necesita. Señor, aún llevándole no solo comida espiritual, sino, Señor, comida natural. Señor, en el nombre de Jesús, deshago todas las obras del diablo que dañan, que perturban, que oprimen, que arruinan. Todo espíritu de pobreza, todo espíritu de escasez, en el nombre de Jesús lo echo fuera. Todo temor, ahora, en el nombre de Jesús, a que no pueda alcanzar el dinero, Señor, tu multiplicación. Tu multiplicación, así como lo hiciste con nosotros, Señor, hazlo con ellos. Con cada uno de ellos que está viendo lo natural y no está viendo lo espiritual. Tu multiplicación, Señor, así como hiciste, Señor, con los panes y los peces, en el nombre de Jesús, hazlo en cada casa, hazlo en cada hogar. Señor, muéstrales que nada les va a faltar si están con vos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y tu Espíritu Santo fluyendo. Sí, Señor. Tu amor manifestándose, sí, Jesús, como nunca. Señor, cubrimos con tu sangre nuestras casas, nuestras familias, nuestros ministerios, sí, Jesús, cada área de nuestras vidas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús lo cubrimos todo bajo tu sangre. Sí, Jesús. Y activamos millones de ángeles alrededor de nosotros, alrededor de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras familias, que nos estén guardando de todo ataque humano y diabólico. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y en el nombre de Jesús te bendecimos. Bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te amamos. Te glorificamos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro papá y mamá espiritual. Juan Manuel Palumbo y Verónica Pereira, los amamos. Gracias por este espacio. Los bendecimos, oramos al Señor para que no les falte nada, y a cada uno de los hermanos que son parte del centro de adoración, el Señor los colme de bendiciones en este tiempo. Y es un tiempo donde, como nos decía hace unas horas nuestro hermano amado Jonathan Villamil, es un tiempo donde la bendición va a ser que salgamos como iglesia y que se manifieste que nos manifestemos como hijos de Dios, ¿no? Que nos manifestemos al mundo como hijos de Dios. Así va a ser. Los bendecimos y agradecemos por cada uno de ustedes al Señor y damos gracias por esta tarde-noche. Bendiciones. Hasta luego.